Vamos, algún valiente que lea No, la no UP, leo o yo. valienta. Laura, Sí. dale. ¿La UP2? Sí, Bien. Juliana, de 7 años de edad, es llevada por su madre al médico por presentar fiebre, tos y expectoración mucopurulenta, acompañada de disnea, irritabilidad e inapetencia. En la escuela a la cual concurre se detectó un caso de meningitis. bueno, ¿con qué arrancarías, Patricia? ¿Qué te parecería que había que tener en cuenta en esta UP? Si la lees, ¿qué datos te gustaría conocer de la historia clínica? Y uno, por ejemplo, hay que resaltar la edad de la niña, ¿verdad? Que estamos hablando de un niño. Por Está la bien, respuesta. arrancarías como siempre por los Ujú, datos personales. claro. ¿Qué te interesaría saber de eso, de la edad? ¿Por qué te interesaría o te parecería importante saber la edad? Eh, por el tipo, uno de etiología que está relacionada con, o sea, que se relacionan con edades determinadas y también por el carnet de vacunación. Está bien, podrías arrancar hablando de mecanismos de defensa en los niños. ¿O cuáles que te parecería que podrían ser los mecanismos de defensa que tienen los niños? Y de acuerdo a qué edad, por ejemplo. Y en eso buscarías algunas cuestiones, por ejemplo, pensar en, obviamente, mirar el carnet de vacunación como un mecanismo más. ¿Conoces alguno o alguien conoce algún mecanismo, los mecanismos de defensa del aparato respiratorio en los niños? ¿O cómo se desarrolla el aparato respiratorio de los niños? Algo que tenga que ver, que les parezca a ustedes que es importante. O sea, profe, podría decir del barrido ciliar, del moco, todo Sí, eso. todo eso. ¿Cuál más? Reflejos, o sea, oxígeno, por Reflejos de ejemplo, oxígeno. ¿Cuál más? la inmunoglobulina A de las secreciones. ¿Cuál más? Ay, ahí vamos. Se Me podría hablaste de la pensar, tos, el barrido ciliar, el moco, sí, Pedro. ahora podría pensar el calentamiento, la humidificación, el tema de la Bueno, trompa de Eustaquio también que está más organizada, que favorece la predisposición de infecciones respiratorias, está eh, bien. el tamaño de la vía aérea es menor, todavía está El se tamaño de la vía desarrollando. aérea y los mecanismos, esos serían todos los factores que podrían predisponer. Y los Sí, protectores, por ejemplo, ya dijeron, el barrido ciliar, sí. el reflejo de oxígeno, el moco, el calentamiento, la neumatización de los senos. Hay varios que está bien, tenemos que tener en cuenta la edad y todas las cosas que vos dijiste como, digamos, para ese balance entre los métodos defensivos y los métodos incubantes. ¿Qué otra, digamos, qué otra cosa más dijiste? Si tienes 7 años, que voy a revisar en la historia clínica, tienes 7 años, voy a revisar el carnet de vacunación. ¿Qué otra cosa si te interesaría conocer de una persona de 7 años para pensar en una infección Y o en complicaciones de la infección? Sí, Laura, su modo de vida, o sea, lo que dijimos los factores eh, estamos. de la vivienda, cuántas personas viven, si están Los hacinamientos, hábitos, los los hábitos. familiares, puede ser también uno. ¿Qué parte, digamos, está bien? O sea que todo lo que tenga, o sea que volvemos otra vez a lo mismo de injuria. ¿Cuál es preguntar por todo el contexto de Juliana? ¿Cuál es el modo de vida? ¿Cuánto necesidades básicas satisfechas? ¿Cuántos viven adentro de la casa? ¿Cuántos comparten habitaciones? Eh, ¿Con qué se calefaccionan? Eh, Los está alergenos, bien. ¿Qué decís, Andresa? la ¿Cómo? presencia de alergenos, La presencia de alergenos. ¿Qué otra cosa más?
Rodrigo, También ¿qué, preguntar si, perdón, Rodrigo, ¿qué decías de los hábitos? Puede ¿Qué ser hábitos? si los familiares tienen algún hábito, por ejemplo, un fumador Está bien, adentro de podría la ser casa. otro factor injuriante, medioambiental Ujú. o químico. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué nos interesaría conocer de Juliana, además de las vacunas? Obviamente lo vimos, dijimos, bueno, ¿dónde vive? La edad que tiene, ¿qué otra cosa más nos interesaría conocer? ¿El carnet de vacunación? ¿Qué otra cosa más? si estuvo en contacto con una persona enferma, cercana, Sí, ponele eso, sí, pero eso, digamos, estamos en datos personales. Si Si va a está la escuela o escolarizada. no, Si está escolarizada, ¿por qué te interesaría, Dayana, si está escolarizada? Y porque porque me ubica dependiendo, también en el contexto, digamos, en donde está. Si, por ejemplo, a la escuela, si lo llevan a los controles, si está en contacto con otros niños. Es como para Perfecto, situarla dentro de un contexto. perfecto. Hay que situarla dentro de un contexto. ¿Qué otra cosa más? Los antecedentes personales y familiares de ella. ¿Qué antecedentes personales te interesaría conocer? Si es asmática, ¿Está bien? si es una paciente, no sé, qué tan frecuente es ser que ella sea una paciente con EPOC. No, no, EPOC, No, podría decir EPOC. Ahora después vamos a ver EPOC. Podría ser sí, una paciente que tenga, digamos, ya con 7 años, sí, podría empezar a clasificarse como asmática o en realidad que ha tenido claro, episodios de broncoespasmo recurrente, BOR, pero ya con después de los 5 años, más tiene una clasificación para asmática. Está bien, esos serían los antecedentes. ¿Qué otra cosa más? Está bien, antecedentes personales. ¿Qué otra cosa más te interesaría conocer, por ejemplo? Además, si va a la escuela, Sí, suele concurrir. de los hábitos que le interesaría conocer. La alimentación, Perfecto. ¿Por qué te interesaría conocer la alimentación? porque si es que no está bien alimentada, también puede cursar con una inmunosupresión temporal. Totalmente, totalmente. O sea que lo que nos interesaría conocer sería el estado nutricional de esa paciente, ¿está? Entonces ahí más o menos tienen un rato largo para poder volver a charlar siempre lo mismo. Digamos, en esto estamos hablando de un caso de nivel singular, una historia clínica, a pesar de que hay digamos, de que hay meningitis, dice que en el cuadro como que habla que en los compañeros, digamos, hay un brote de meningitis en la escuela, pero primero hablamos todo, en todo caso, de ella, todas sus condiciones de vida y todo lo pensar que hacemos en un niño pequeño o que podríamos hacer en un niño pequeño en una consulta. Obviamente, primero desarrollando todos los que son mecanismos defensivos y después situando, en este caso, a Juliana en un contexto general en el cual vive. Perfecto todo lo que dijeron, todas sus condiciones de vida, su modo de vida, los datos que podamos recabar en la historia clínica, carnet de vacunación, bueno, en general, todo eso. Entonces, ahora arrancamos. Si hicieron esto mismo que venimos haciendo desde Injuria y que vienen haciendo en todo, en cada una de las UP, y arrancaron, tienen que empezar a hablar del caso singular. ¿Con qué arrancarían en este caso singular? Si les preguntarían qué les parecería que tendría Juliana, con qué arrancarían, qué datos de la historia clínica les llaman la atención para pensar en un posible diagnóstico, eh, los diagnósticos diferenciales, qué cosas les pensaría que tiene de importante esta historia clínica. Uno es la presencia de fiebre, que te Para permite. que, está bien, te interesaría. Acuérdense que en este no estamos hablando siempre de signos y síntomas solos, sino en defensa, los juntamos todos. Como ya trabajamos mucho más con la idea de diagnóstico. ¿A qué diagnósticos les parecerían que podría llegar Juliana con esto acá? Se podría pensar en una neumonía. ¿Pensarías en una neumonía o sí? Sí, ¿Por qué te porque llevaría a pensar en una neumonía? la fiebre, la tos, la expectoración mucopurulenta va a me hacer pensar eso, y esta disnea, como iba a ser una afectación a nivel de los alvéolos, va a producir una alteración de la hematosis que produce esa disnea también. Y bien, yo pensaría eso. ¿Por qué? ¿Y qué otro dato te llama la atención para pensar que podía tener una neumonía?
La edad Hay también. sí, y hay otro dato, la neumonía podría ser en cualquier edad. Ujú. La Está bien, irritabilidad podría ser. La Mm, La dificultad hipertensión. respiratoria. Expectoración. lean bien y relacionen las distintas cosas que están acá. Vuelvan a leer el problema y piensen algunas cosas que podría llevar a pensar de que podría tener una neumonía. La Porque expectoración mucopurulenta, sí, la expectoración que tiene mucopurulenta. ¿Y por qué no podría tener una bronquitis si tiene una expectoración mucopurulenta? ¿Qué otro dato les puede llamar la atención en la historia clínica para relacionar en su cabeza cuando relacionamos cuestiones individuales y cuestiones particulares, por ejemplo? Singulares y particulares. En base a lo que ustedes conocen de bacterias, de virus. Y el tipo de expectoración, No. la fiebre. No, la fiebre, ¿por qué? Dolores. También podría tener una faringitis y tener una fiebre. ¿Qué otro dato hay en la historia clínica que le ocupa, que está puesto a propósito en esta historia clínica? En esta historia clínica, en esta UP. ¿Qué otro, de todos los temas que ustedes me nombraron, cuál no nombraron hasta ahora? La meningitis. Meningitis. ¿Y qué tendría que ver la meningitis? Porque el estreptococo neumoniae puede causar meningitis también. Claro, o sea que estábamos, ¿se acuerdan cuáles eran los virus, los microorganismos más frecuentes, las bacterias más frecuentes que provocaban meningitis? Streptococcus pneumoniae. Sí. Y Neisseria meningitis. ¿Y cómo? Neisseria meningitis. Y en Neisseria meningitis. O sea que en realidad, ¿y cuál provocaba brotes? ¿Cuál es el que provoca brotes? ¿O cuál es el que más se provoca? A ver, ¿cuál sería al revés? ¿Cuál es el que, si hoy viene una persona y viene con una meningitis, cuál ustedes piensan que es el que más frecuentemente seguramente tiene? Neumococo y Haemophilus influenzae. El neumococo es el que es Sí. más frecuente. El meningococo lo que provoca son más brotes. Entonces, habría que ver cómo es esta situación. Pero bueno, nada, podemos tener un dato ahí, pensar que hay un microorganismo, si hay varios, si hay algunos compañeros o consultaron o alguna consulta, está para eso está puesta la pregunta, para poder relacionar y pensar, bueno, el neumococo, digo, también es una complicación, digamos, puede ser una complicación de la neumonía. Y vuelta a esto que ya lo preguntamos, lo que hicimos 20 veces y todo. Si está vacunado, no los que hicieron la injuria, algunos de los que no estuvimos con injuria, los que están vacunados para neumococo, la neumonía, ¿a qué es más frecuente, a qué microorganismo es más frecuente que tengan? Haemophilus. No. No, los virus sería. No. No. Mycoplasma pneumoniae. No. Yo tengo pacientes vacunados contra neumococo. La neumonía, que una neumonía, ¿a qué bacteria es más frecuente la posibilidad que lo tenga? El neumococo. ¿Por qué? Porque es la causa más frecuente, pero va a ser menos grave. ¿Y Haemophilus? No, perfecto. Si Haemophilus también estaba vacunado, ¿o no? Claro, sí. Claro, porque ¿qué hacen las vacunas entonces, Laura? Evitan la forma grave de la enfermedad. ¿Y cuál sería una forma grave de una neumonía por neumococo? Y sería la progresión a la meningitis. Perfecto, estamos. Acuérdense, como siempre, que las vacunas no es que previenen sí o sí las enfermedades. En realidad lo que se usan, o una parte importante de las vacunas, es para prevenir las complicaciones graves de la enfermedad, alguna de las que ya vimos acá. Bueno, entonces ustedes me dijeron que tiene una neumonía porque la paciente, porque pensamos, bueno, che, hay un neumococo, obviamente que microbiología de todos los microorganismos, pero acá vamos a pensar al revés. Vamos a pensar, bueno, acá fueron ustedes directamente a una neumonía. En una neumonía, ¿qué tendría semiológicamente esta paciente si tiene una neumonía?
Además de las cosas que tiene, fiebre, tos, ¿qué otras cosas? En el examen físico voy a tener las vibraciones vocales aumentadas, voy a también tener una percusión mate por el tema ahí de la presencia de líquido en los alvéolos. También puedo tener los murmullos vesiculares ausentes o disminuidos y también Rales. voy a ¿Por qué escuchar. pensás que tendría los murmullos vesiculares ausentes? En sí sería porque los murmullos, la fisiología en sí sería debido a la distensión de los alvéolos y ahí yo no voy a tener eso por la presencia del aire, perdón, no va a tener la distensión en el alvéolo debido al llenado de los llenado de aire de los alvéolos. Yo pensaría ¿Qué tiene? Ahí va, Esperen, está lleno de agua. esperen. Fisiopatológicamente, que yo no escuche murmullo vesicular o lo escuche muy disminuido, ¿por qué causas podrían ser? Debido a una Por un derrame consolidación. pleural, ¿Cómo, Juliano? por un derrame, digo, por cualquier cosa que se interponga entre el Perfecto. pulmón y la pared del tórax. Cualquier cosa que se interponga en la pared. Y otra cuestión, Podría ser una telectasia. ponele, sí, ese sería el nombre. Y la otra cuestión es si hay algo que se interponga. Y si no, sí, por una telectasia, ¿por qué ¿Una sería? obstrucción? Y claro, una obstrucción. ¿Tá? Serían las dos causas que podrían ser. Entonces, en realidad, si tengo una neumonía, ¿qué sería patognomónico escuchar en una neumonía? Salvo que tenga una neumonía con un derrame, si no, ¿qué sería patognomónico para escuchar una neumonía? Roncus. Roncus. Los rales. Crepitantes. Claro. Los rales. Te escucharíamos rales, ¿no? Escucharíamos rales crepitantes. Y en un derrame, entonces, ¿qué escucharía? Nada. Nada. O sea que sería el murmullo, el murmullo vesicular abolido. ¿Y qué más tendríamos semiológicamente en un derrame? En un derrame. Podría ser Matidez. una Tendrías matidez. ¿Estamos? disminución de la espacibilidad. También podría ser. Pero tendrías matidez y tendrías una abolición. De acuerdo a dónde pongas el estetoscopio y de acuerdo a dónde sea el derrame, ¿estamos? ¿Y el derrame de qué tipo puede ser si yo tengo líquido en el pulmón? Yo tengo líquido. ¿Qué tipo? Sí, ¿qué líquido podría ser? Puede ser linfa, pus, sangre. Bueno, ¿y cómo lo podríamos clasificar? Bien, Laura, ¿cómo dijiste vos ahí? ¿Qué podríamos clasificarlos? ¿De qué manera? En exudado o transudado. En exudado y transudado. Y si yo tendría... Si es un exudado, más bien sería por causas o sea, de la presión hidrostática y oncótica. Si yo tuviera un qué? Un transudado se debería más bien a las fuerzas hidrostáticas. Un desbalance. Claro. Que Y podría el ser otro... un problema. Y el otro sería si yo tengo pus, ¿cómo le llamamos si yo tenía pus? Un exudado. Está bien, un Empiema. exudado. Se llamaba empiema. Un ¿Se empiema. acuerdan? No, bueno, era empiema. En este caso era un empiema. Pero bueno, arranquemos, si arrancaron por ahí, pero si yo arranco al revés, nosotros tenemos que hablar de acá, hablamos de todas las características de Juliana y pensamos en relacionar todo lo que podría tener una persona, una nena de 7 años, o un nene de 7 años en su vía respiratoria arrancando de arriba. Estamos pensando en cuáles son todas las cuestiones para poder hacer diagnóstico diferencial. Ustedes hablaron, por ejemplo, dijimos que podía tener una neumonía y que estaba el neumococo. O sea que ella se podría decir que tiene una noción de foco, ¿no? Sí. ¿Qué es una noción de foco? ¿Qué es la noción de foco? Sería el contexto que la predispone a ella a desarrollar una determinada enfermedad. ¿Cuál es la diferencia de noción de foco con factor de riesgo? Puede ser el área geográfica que se encuentra. ¿No? Quizá porque hay un caso confirmado.
¿A qué se refiere Es el noción de lugar de foco? donde está la infección, hacia dónde se va a trasladar, siendo núcleo familiar, la escuela o algún lugar público. ¿Y no se podría decir que tiene un factor de riesgo para tener tuberculosis en este caso? Si hubiera un familiar tosedor crónico, puede ser que tenga noción de foco positiva ¿Y para factor de tuberculosis. riesgo positivo para tuberculosis? ¿Cuál es la diferencia entre factor de riesgo y noción de foco? Sería que el factor de riesgo depende de cada persona, o sea que de su inmunidad, por ejemplo. No, Un vos podés factor de tener, si riesgo vos puede vas a ser 180 kilómetros por hora, tenés un factor de riesgo para tener un accidente de tránsito. Para tuberculosis puede llegar a ser un factor de riesgo inmunosupresión o inmunodeficiencia. Por eso, ¿y cuál es la diferencia entre noción de foco y factor de riesgo? Lean la definición, a ver qué dicen definición de noción de foco, a ver, lean lo que tengan ahí. El apunte, el libro, el celular. ¿A qué se refiere cuando hablamos de noción de foco? ¿A qué está circunscripto? Yo tengo Enfermedades como infectocontagiosas. Claro, Carolina. Decí, Pedro, ¿qué ibas a decir? Dale. Sí, la noción de foco sería el lugar en el cual se encuentra una infección y desde el cual puede propagarse. Claro. Eso. O sea que en realidad la noción de foco está vinculada estrictamente a infecciones y a cuestiones infectocontagiosas. Estamos, noción de foco para Chagas, noción de foco para sífilis, noción de foco para tuberculosis. ¿Está? Esa es la diferencia con factores de riesgo. Pero bueno, arranquemos por arriba. Vamos a pensarlo así. Pensemos en una persona que viene con una sinusitis. ¿Ustedes qué piensan que tendrían una sinusitis? Una persona. ¿Qué podría tener una sinusitis si tiene una sinusitis una persona? ¿Qué síntomas podría tener? Fiebre, mal estado general. Sí, fiebre, malestar general, ahí ya está, esa no le erra nunca. Todas las infecciones pueden provocar fiebre y malestar general, está bien. Cefalea. Dolor a la Cefalea, compresión dolor a la compresión ¿de qué? de los senos. En los De- senos. Dolor los senos. retroocular. Superior, ¿cómo medio, mediano. ¿Cómo se les dice a los senos? ¿Cómo se les dice? ¿Cómo se buscan dónde están los dolores? ¿En qué lugar los busco? ¿Cómo? Puntos sinusales, ¿cuáles son en los que les apretarían? Si ustedes saben cuándo se neumatiza un seno, digamos, si no saben cuándo se neumatiza un seno, a un nene de 2 años no le estarán apretando. Superior y mediano. ¿Dónde? ¿Dónde es el superior mediano? ¿Dónde le aprieto la cara? ¿En qué lugar? ¿Qué senos le busco a una Entre las persona? cejas. El Acá. maxilar. Sí. O sea, los En las maxilares que cejas. estarían acá, Sí. Sí, estarían acá los maxilares, y el frontal, entre acá. las cejas, en el Ahí. medio. ¿Estamos? O sea que nosotros podemos decir, bueno, tenemos para arrancar de arriba, decir, bueno, che, tiene primero podríamos hablar de la rinitis, pero bueno, arrancamos con sinusitis. Puede ser que tenga fiebre, puede ser que tenga cefalea, puede ser que tenga dolor retroocular, opresión, digamos, una maniobra en la cual uno le hace al paciente bajar la cabeza y poner la cabeza entre las piernas y entre presión en los puntos sinusales. Puede tener gusto feo para tragar digamos, cuando traga. Puede tener obviamente moco que uno ve que cae porque proviene de la rinofaringe. Puede tener fiebre, puede tenerlo y obviamente los puntos sinusales dolorosos. ¿Estamos? Eso podría ser para una sinusitis. Si yo, una otitis, ¿con qué podría cursar un paciente con una otitis? O una paciente chiquito, una paciente de 7 años con una otitis. ¿Qué tipos de otitis conocen? La externa y media. Está bien. La externa, ¿por qué es más frecuente que se produzca? Por estar en contacto con agua Entrada de contaminada. agua. Bueno, o sea, son las típicas otitis del verano. ¿Estamos?
producida generalmente por contacto con el agua, por contacto con, se metió algún cuerpo extraño, se pasó un hisopo, lo que sea, se provocan otitis externa. Y las otitis medias en los niños, ¿a qué se deben generalmente? ¿O cuál sería el mecanismo de fisiopatológico en el cual se producirían? Por la horizontalidad de la trompa de Eustaquio, entonces se forma un caldo de cultivo. Esa es una de las cuestiones. Previo a eso, ¿qué hay normalmente? Entonces, No en hay un paciente que cartílago viene en la con trompa. Está bien, no hay cartílago, eso lo dijimos dentro de los factores. ¿Con qué vendría o qué tendría Podría Sí, cursar con una sinusitis, una rinitis o está sea, bien. cualquiera de las otras. O sea que en realidad un paciente que previamente venía con algún problema de congestión, ¿no? Con un aumento en la secreción de moco, con algún virus que provoca un aumento de la secreción de moco, que hace que haya algún problema en la trompa de Eustaquio, que sumado al problema del cartílago, sumado a la horizontalización, sumado a todo, hacen difícil que se drene, se arma un caldo de cultivo y termina siendo una otitis. Claro. Para hacer una otitis, ¿cuáles serían algunos de los síntomas, digamos, semiológicamente, que vos podrías, signos indirectos de infección, cuál podrían ser? O sea, Fiebre, claro. ¿qué más? Inapetencia, llanto. Sí, y semiológicamente, ¿qué podría ser? Además de, mira, hacer una otoscopía. Un dolor a la compresión del tragos. Está bien, una presión del trago dolorosa, ¿está? Ajá. Eso no es un signo 100% confiable, pero una presión del trago dolorosa, vamos a apretar en el trago, sería dolorosa, es un signo indirecto de otitis, obviamente, además de malestar general. ¿Cuál podría ser una complicación de una otitis media? La perforación del tímpano. La perforación del tímpano. ¿Qué otra complicación más podría prevenir una otitis? La diseminación de la infección a nivel del encéfalo. Está bien. Podría haber. ¿Cuál sería, profe? Que no noté acá, ¿eh? Tener un problema, digamos, vos hablaste de una perforación de la membrana timpánica y la compañera planteó tener alguna complicación a nivel del sistema nervioso. Dale. Por el lugar en el cual está. Entonces, ¿qué bacterias, digamos, se les ocurrirían que podrían tener en una otitis? Neumococo. Sí. Si es externa, puede ser la Mycoplasma pneumoniae. Está perfecto. O sea que nosotros podríamos pensar, si son externas, podríamos pensar en algunas bacterias atípicas, digamos, las que se llaman eso podríamos pensar. Después, en general, todas las enfermedades respiratorias tienen más o menos lo mismo. Si dicen todas la misma, más o menos es difícil que le erren. O sea que más o menos son todas exactamente lo mismo. Bueno, entonces hablamos de sinusitis, hablamos de otitis, hablamos, bueno, de rinitis no vamos a hablar. El otro día habíamos hablado algo de faringitis o faringoamigdalitis. ¿Con qué podría venir un paciente si tiene una faringoamigdalitis? ¿Con qué podría venir, con qué síntomas podría venir el paciente? Odinofagia. Sí, ¿qué más? Puede ser el CRUP, o no tiene nada que ver. No, odinofagia, ¿qué más? Dolor de garganta. ¿Y odinofagia qué es? Dolor a toda acá. Sí, bueno, en realidad no es exactamente lo mismo, pero sí, claro, pero es más o menos se usa el mismo, digamos, como síntoma se plantea la odinofagia, el dolor al tragar o ingerir. Bueno, ¿qué otra cosa más? Puede presentar febrícula, ¿no? ¿Febrícula o fiebre puede presentar? Claro. Inapetencia. Está bien, todos los síndromes generales que puede presentar cualquier infección, inapetencia, malestar general, febrícula, nada, todas esas cuestiones sí, pero bueno, dijimos odinofagia. Sí, Carolina, ¿qué iba a decir? No, sí, que si es a causa viral, por ejemplo, es todo el cortejo viral. O sea que vamos a encontrar también rinorrea, la odinofagia, las amígdalas un poco inflamadas. Claro, estás pensando.
estás pensando en un Sí, virus. viral. ¿Eh? ¿En qué virus pensarías? Y el rinovirus, Sí. coronavirus. Virus del Epstein-Barr. El Epstein-Barr, está bien. Eso como virus está bien para pensar siempre en Epstein-Barr como un virus no respiratorio típico, digamos, de los que están Claro. circunscriptos al virus. O sea, cuando nosotros pensamos en virus de vía aérea superiores, pensamos en todos los mismos virus, ¿no? Obviamente que el adenovirus, ¿tendría alguna, por ejemplo, alguna característica particular cuando da una faringitis? Perdón, profe, no te escuché. ¿Cuál virus? Sí, el adenovirus. ¿No es el que da placas? O sea, Total, es la... claro. Uno normalmente dice, bueno, yo tengo anginas blancas y anginas rojas, o angina pultácea y anginas virales. El adenovirus, digamos, muchos de los virus cursan también con pus en la garganta. Bueno, el adenovirus es uno de los principales. Es un virus, pero que no provoca la típica angina roja, ¿no? O lo que llamamos la angina viral, como es el coronavirus ahora. O sea que se dice que hasta el 70% de las anginas virales cursan con pus, digamos, en la garganta. ¿Estamos? Entonces dijimos el adenovirus, el coronavirus, el rinovirus, ¿El la compañera... sincicial respiratorio? El sincicial respiratorio, ¿qué es lo que produce principalmente? Sí, también podría provocar, pero ¿qué es lo que produce el sincicial respiratorio? Bronquiolitis. Bronquiolitis, como una cuestión principal, lo que provoca son bronquiolitis, también neumonía. Pero es responsable del 90% de las bronquiolitis en los meses de invierno. También puede ser los coronavirus, los enterovirus. Sí, ¿qué otro virus puede ser? ¿El herpes virus también, profe? Perfecto, el herpes virus, que da una angina muy dolorosa, da pequeñas vesículas. Entonces, en realidad es lo mismo que todo, los síntomas de todo, inapetencia, cansancio, todo lo que vos quieras, odinofagia, fiebre, sepan clasificar los virus, y las bacterias, ¿qué bacterias podían dar? ¿O cuál es la principal bacteria que provoca? O sea, El el estreptococo piógenes. El estreptococo piógenes. Claro. Perfecto. El estreptococo piógenes. Vuelta a lo mismo que preguntamos 20 veces, o sea que esto es lo mismo repetido de todo. ¿Cuáles son las complicaciones del estreptococo piógenes? No supurativas y supurativas. Supurativas y no supurativas. Bueno, ¿cuáles son esas? Bueno, la escarlatina sería una no supurativa. Bueno. Y bueno, ahí causa también fiebre, glomerulonefritis, fiebre reumática, perdón. Y las supurativas, los abscesos periamigdalinos. Claro, los abscesos periamigdalinos, o sea, tenemos complicaciones locales y complicaciones sistémicas, y son complicaciones, en realidad, ¿se acuerdan que eran más tardías? Claro. Una cosa es principalmente la fiebre reumática, ¿no? Que se acuerdan que lo que lesionaba eran las válvulas, y la otra son las locales, digamos, que sean en el medio como una progresión de la enfermedad. En este caso era el absceso periamigdalino como una cuestión principal. Bueno, dijeron el estreptococo. ¿Qué otro microorganismo puede dar faringoamigdalitis? El aurus también puede producir. El estáfilo, está perfecto. Esos dos principalmente. Después todos los que a ustedes se les ocurran, la hemófilo también, pero principalmente esos dos. El estrepto como principal también puede ser el estáfilo. Bueno, si después bajamos, dijimos tenemos una faringoamigdalitis, bajamos más abajo y tenemos, ¿qué cosa? Tenemos que tener una laringitis. ¿Con qué cursaría un paciente que tiene una laringitis? Como una cuestión principal. Disfonía. Disfonía. ¿Y qué más? Tos perruna. Tos seca. Tos seca, pero centralmente tos perruna, sobre todo en los más chiquitos, ¿no? Que tienen la vía más chica, tos perruna.
sea que puede cursar con cualquiera de las cosas, disfonía y tos perruna, por la inflamación de las cuerdas vocales. Seguimos más para abajo, ¿con qué más nos podríamos encontrar? Y ya vendría la bronquitis. Ya vendría la bronquitis. ¿Y cómo diferenciarías la bronquitis de una neumonía que me plantearon ustedes? O un síndrome de condensación, que sería el nombre correcto. Por los rales. Por los rales, o sea que el síndrome de condensación tendría rales. ¿La bronquitis qué podría tener? Rales subcrepitantes. Claro, podría tener algunos rales subcrepitantes. Aunque en general los rales subcrepitantes, que es más frecuentemente de dónde son. En los bronquios terminales. Sí, ponele, los de mediano y pequeño podría ser. Sí, sí, sí. Y en los grandes, ¿los roncus qué son los roncus? Afección de las vías aéreas de mayor tamaño, de mayor calibre. O sea, De los bronquios de gran calibre. Claro. ¿Qué cosas son eso? Los roncus. Los puentes. Los roncus, ¿no? Por eso antes a todo el mundo se le decía, vos tenés una bronquitis, pero en realidad no hay como algo patognomónico, como decir, bueno, sé que si tengo un síndrome de condensación, tengo como los rales crepitantes, como una cuestión que me está hablando de que hay algo adentro del alvéolo. No hay un sonido que vos escuches y digas, che, este tiene una bronquitis. Vos, cualquier paciente que tiene tos y que tiene algún grado de expectoración de vías aéreas inferiores o de vías aéreas, bueno, tiene moco que proviene del árbol bronquial, pero cuando vos lo ocultás o cuando le haces determinada maniobra, no hay algo que te diga, che, sí, tiene. O sea, es lógico que si tiene un virus o una bacteria que tiene en distintos lugares, uno piense que también tiene una inflamación de los bronquios. Pero no hay algo que podríamos hacer el diagnóstico afirmativamente, el paciente tiene una bronquitis. En realidad descartaríamos todo lo otro y en base a que descartamos todo lo otro nos quedaría pensar en bronquitis. Pero no hay nada concreto que diga sí o sí tengo una bronquitis. No sé si se entiende lo que digo. ¿Se entiende? Porque si usted me dicen síndrome de condensación, hay algo patognomónico. Derrame pleural, hay algo dentro de todo patognomónico. Me dicen bronquiolitis, hay algo patognomónico. Me dicen bronquitis. ¿Qué es patognomónico? ¿Qué sonido tiene patognomónico la bronquitis? O semiológicamente, ¿qué es lo que sí o sí haría en el diagnóstico de una bronquitis? ¿Se les ocurre algo que sí o sí? La prolongación de la inspiración. Yo pensaría en la cuestión del infiltrado bilateral, que incluso es un diferencial de la neumonía. O sea, es similar a la neumonía, ¿no? ¿Te parece? No sé, te pregunto. No, ¿por qué? Digamos que en una placa... O sea, se parece, claro, en una placa se parece No. con una neumonía típica. ¿Cómo verían una neumonía atípica, decís vos? No, Sí. que yo tenía inflamado un bronquio. Claro. Se ve, digamos, el árbol bronquial se ve en mucha cantidad en una radiografía o no se ve. No, no tiene alteraciones. No se ve ninguna alteración. Y uno puede decir, che, tiene un aumento de la trama o tiene un refuerzo a la altura de los ilios, pero no es que hay algo que me muestra la neumonía. En cambio, ¿cómo se vería usted? ¿Cómo describiría una placa de una neumonía? ¿Cómo se vería? Se ve con una opacificidad. Ahí en la neumonía típica podemos ver el tema de una forma triangular con el vértice en la parte iliar y la base externa. ¿Una qué cosa? Una neumonía. ¿Neumonía típica o típica, dijiste, Típica. Típica. Sí, típica. Claro, eso iba a decir yo, que la típica vamos a encontrar como el bloc neumónico y en la típica como el vidrio esmiralado.
Claro, el vidrio esmerilado en la típica, que ¿por qué estaba Es producida? esmerilado. Ingrid, ¿por qué el microorganismo estaba producido? ¿Cuál? La neumonía típica, ¿por qué el microorganismo? Neumococo. No. Neumococo típica provoca. ¿Cuáles son los microorganismos que provocan neumonitis? Los virus y también como bacterias Micoplasma, y neumonía de clamidia. Micoplasma y clamidia, claro. Micoplasma y clamidia, con todo lo que implicaban eso, que ustedes ya tienen que saber cuáles son las características, ¿no? Que eran parecidos a los virus, se acuerdan que eran intracelulares, bueno, todos los microorganismos, todos los lugares en donde hay. Pero bueno, entonces, dijimos diferencia entre derrame pleural, dijimos diferencia entre síndrome de condensación. Si yo tengo un neumotórax, ¿cuál sería, por ejemplo, una diferencia con un síndrome de condensación con un neumotórax o un derrame pleural con un síndrome de condensación de un derrame pleural? De un neumotórax. En el neumotórax, ¿qué voy a escuchar en un neumotórax? La diferencia entre síndrome de condensación y un neumotórax. O qué es, mejor dicho, ¿qué es lo que voy a escuchar en un neumotórax? Voy a escuchar una hipersonoridad en la percusión. Podrías escuchar una hipersonoridad en la percusión. Sí, es muy No, grande. pero en la auscultación no se ausculta nada, ¿no? Neumotórax no. Yo sé que las vibraciones vocales van a estar ausentes. ¿Por qué? ¿Las vibraciones vocales por qué están ausentes, Pedro? Creo que va a estar aumentada, ¿no? ¿Las vibraciones vocales te parece que van a estar aumentadas? Vibraciones vocales. ¿Por qué pensaríamos que están ausentes? ¿Alguien tiene ahí cómo estarían las vibraciones vocales en el neumotórax? O sea, yo tenía entendido que sí estaría disminuida las vibraciones porque se interpone algo entre la pared y el pulmón. ¿Porque se interpone qué cosa? O sea, se interpone algo y El pulmón dije algo. Y una pregunta, las vibraciones vocales en Sí. el derrame pleural, ¿cómo están? Disminuido o abolidas. ¿Y en el neumotórax es lo mismo? Sí, ¿Sí? es lo mismo. Disminuido. Sí. ¿Es lo mismo que haya aire que haya líquido? No, porque en la percusión vas a escuchar diferente. Uno va a hacer. No, por eso, una cosa en la percusión, eso está claro. Una va a tener hipersonoridad y en la otra va a tener matidez. Sí. ¿No? Bueno, en las vibraciones vocales es lo mismo que haya líquido o que haya aire. No. No es lo mismo. El líquido conduce mejor el sonido. Así que. El sonido. Las vibraciones. Las vibraciones, perdón. El sonido abajo del agua no se No. te escucha. Si alguien te grita o está abajo del agua, no se te escucha mucho. No. Pero las vibraciones vocales es lo mismo que haya aire o no, no es lo mismo, ¿no? Que haya aire y agua. O No. líquido. O sí. Bueno, tienen que hacer eso, tienen que pensar, en realidad es más fácil, es para pensar eso, es para pensar si hay agua, si hay aire, cómo está con cada uno de los lugares. Y el murmullo vesicular en el neumotórax, ¿cómo está? Si yo ausculto a un paciente que tiene neumotórax. Ya está abolido, dice. Sí, Ausencia. Claro, Se está tenía como abolido, disminuido. sí, está completo. Claro. ¿Cómo es eso? A ver. ¿Cómo es eso? Si estamos hablando de un neumotórax, o sea, aire en la cavidad pleural, obviamente va a haber una compresión del pulmón y no va a haber sonido de la expansión del pulmón. No, bueno, está bien. Una cosa es que haya un neumotórax total, pero yo tengo un neumotórax pequeño. Va a estar disminuido solo en el área afectado, ¿no? Claro. Y en el derrame. En el derrame hay ausencia. En la base. Sí, está bien, digamos, uno en la base y otro podrá ser en el vértice o en los campos superiores por una cuestión de la gravedad del aire y del agua.
Pero cómo está, no importa en el lugar que esté afectado. Entonces decimos que cuando hay un agua o cuando hay un derrame, no se escucha nada. Y si hay un neumotórax, tampoco se escucha nada, o se escucha menos, pero se escucha. En neumotórax se escucha menos y en el derrame no se escucha nada. Claro. Bueno, nada, tienen que en realidad esta UP es básicamente para eso. Para que en realidad expliquen los cuadros que pasan desde la nariz hasta las vías aéreas inferiores, los microorganismos, y en realidad hacer la diferenciación con cada uno de los, digamos, de los síntomas y signos que tienen, con cada una de las infecciones que se pueden dar en cada uno de los lugares. Y una pregunta, ¿hay alguna enfermedad crónica de las vías respiratorias bajas que tendríamos que descartar, por ejemplo? En un cuadro así como este también. El asma. Crónicas. Está bien. Tuberculosis. El asma. Tuberculosis, ¿está? Podríamos descartar tranquilamente, podría tener una tuberculosis, ¿está? ¿Qué otras cosas tendría si tiene una tuberculosis? ¿Qué podría tener esta paciente si tiene una tuberculosis? Expectoración sanguinolenta. ¿Cómo se llama la expectoración sanguinolenta? Hemoptisis. ¿Cómo? Hemoptisis. Hemoptisis. Y si salía del aparato digestivo, ¿cómo se llamaba? Hematemesis. Hematemesis. Vamos, o sea que el paciente podría tener una hemoptisis, podría tener una pérdida de peso. ¿Qué otra característica podría tener? Podría tener fiebre de origen desconocido. Podría tener sudoración, podría tener una cosa, tener una enfermedad crónica. Bueno, ¿cómo hago un diagnóstico, si yo quiero hacer un diagnóstico bacteriológico de las vías aéreas inferiores? ¿Qué hago con ese paciente? ¿Qué le pido? Una vaciloscopía de esputo directa. Perfecto, una vaciloscopía, que es lo mismo que le pido ¿para qué? Para... A todos estos pacientes le hacen, digamos, ¿con qué se les ocurriría hacerle cuando viene una muestra que no saben de qué es la paciente, no saben quién es la paciente ni saben lo que tiene? ¿Qué se les ocurriría hacer con esa muestra? ¿Qué le harían a la muestra esa que tiene, que llega? Hay que identificar cuál sería el diagnóstico presuntivo, ¿no? No, bueno, no tenemos el diagnóstico presuntivo, entonces, ¿qué le harías? Hacer la coloración. ¿Y qué coloración le harías? ¿De la tuberculosis o general? Dale, No sé, decime vos, ¿qué le harías a vos si te traen una muestra? Sí, yo podría hacer la coloración de Gram, Sí. también podría hacer de la ciencia, no sé cómo se dice. ¿La de qué? No sé cómo se dice. ¿Ciencia? ¿Para qué? Esta sería, no me acuerdo si sería para... Tuberculosis. Sí. ¿Con qué se tiñe la tuberculosis? Sí, al Nielsen. Ciencia. O sea que nada, pero a todos, o sea que a todos los pacientes que tienen una infección respiratoria de un baciloscópico no se le hace una tinción de 100 Nielsen a todos. Tenés que sospecharlo, en todo caso tendría que poner ¿se acuerdan que nosotros considerábamos que eran sintomático respiratorio a toda persona que tenía, ¿qué cosa? Tos, más de cuánto tiempo? Más de 2 semanas. ¿Días? Más de 2 semanas. No, o sea que todo paciente que tenga más de tos de 2 semanas, le pedimos un vaciloscópico de esputo específico, en realidad ponemos, ¿no? Sintomático respiratorio, eso el bioquímico lo interpreta, le hace además de el bacteriológico que le hace con Gram, le hace un cultivo de Gram, le hace también una tensión de 100 Nielsen y le busca y lo cultiva para pensar en tuberculosis. ¿Está? Pero también se pueden hacer bacteriológicos sin pensar en que tenés una tuberculosis, sin la necesidad de hacer 100 Nielsen y hacer directamente la tinción de Gram. Bueno, si yo tengo esta nena, dice que está con fiebre, tos y expectoración mucopurulenta. Si tiene una disnea, o ¿de qué causas podríamos pensar que es la disnea? Vuelta a lo mismo que antes, que la última vez.
Si yo parto de pensar en la disnea, lo damos vuelta al revés. En vez de hablar de todas las infecciones, pensamos al revés. Bueno, tomo como el síntoma principal la disnea. ¿Qué se nos podría ocurrir de por qué podría tener disnea? Alguien dijo cuando nombró neumonía antes. ¿Qué otra cosa podría tener para tener una disnea? Juliana de 7 años. O sea, alguna EPOC. Podría tener una EPOC. Que tenga ¿qué tipo de EPOC conoce? O EPOC. ¿Qué tipo de EPOC pensás que podría tener con 7 años? ¿O cuáles son las EPOC que vos conocés? En realidad podría venir, que ya no está en la clasificación, por asma bronquial, o puede por asma bronquial. ¿Qué escucharías en una paciente que tiene asma bronquial? Sibilancias. Escucharía sibilancia. ¿Por qué escucharía sibilancias? Pero, profe, hay que describir si es una sibilancia del tipo inspiratoria, o no. No importa. No, puede tener, después eso se lo verán en clínica o verán en pediatría para ver criterios de gravedad, y si son inspiratoria, expiratoria, para ver el puntaje de tal y todo, pero vos podés tener sibilancia. Porque yo leí por algún lado que la sibilancia inspiratoria se caracterizaba por el aumento de la secreción y la expiratoria sería justamente por el cuadro de asma. No sé si tiene relación o no, pero está bien. Sí, para ver aumento de la secreción, digamos, en un bronquio hiperreactivo, obviamente que también hay secreción y todo, pero ¿en qué pensamos? Pensamos en sincicial respiratorio y todo, ¿por qué se producía el asma, digamos? No porque se producía. La contracción del músculo liso. La construcción del músculo liso, ¿estamos? O sea que había broncoconstricción. Ajá. ¿Qué receptores hay en el bronquio? Volviendo a injuria. Beta 2. Beta 2. ¿Y qué provocaban los beta 2? Vasodilatación. Estamos hablando del bronquio. ¿Broncoconstricción o broncodilatación? Broncoconstricción. O broncoconstricción o broncodilatación. Broncodilatación. Porque el salbutamol actúa ahí. Yo pensaba en el salbutamol también como broncodilatación. Está bien, vos pensabas en el salbutamol. Claro. ¿Y qué es? ¿Un agonista o antagonista beta 2 para pensar en eso? Agonista. Es broncoconstricción. Pará. ¿Cómo? Pará, a ver qué es, como Tamara, a ver eso. A ver, o sea, Sí. el beta 2 sería broncoconstricción y por eso el salbutamol para vasodilatar, o sea, broncodilatar, ¿o no? No sé, me confundo con todo. Es agonista, me parece. Es agonista del pulmón y antagonista del corazón, si no me equivoco, no sé. Antagonista del corazón, ¿qué quiere decir antagonista del corazón? Si yo pruebo un agonista beta 2, los receptores beta en el corazón, ¿qué es lo que hacen? Disminuye la contracción. Disminuyen la contracción. Las aumentan. Son cronotrópicos positivos, o sea que aumentan la frecuencia cardíaca. ¿No? Repasen receptores, por lo menos en vaso, en cardiovascular y respiratorio. Después en piel y todo lo otro, pero en cardiovascular y respiratorio siempre es bueno repasar los cosas, ¿cómo es? Los receptores. Para saber y más o menos pensar lo que hacen cada uno, ¿no? En el balance ese entre lo que hace uno y otro, después para poder entender la medicación. Creo que así es más fácil, lo mismo que con los ruidos. Bueno, entonces vamos a vuelta a lo de la disnea. Dijimos, ¿por qué la disnea? O sea, dijimos que podía dar por una broncoconstricción y va a provocar una sibilancia. Entonces, si yo tengo una bronquiolitis o en realidad tengo una crisis asmática, un broncoespasmo, podría escuchar, sobre todo, digo, en las bronquiolitis, que es más frecuente que cursen con exudado, en realidad podría encontrar rarezú crepitante
y lo que podría escuchar como patognomónico son las sibilancias. Acuérdense que siempre en la disnea decíamos, bueno, hay cualquier cosa, eso porque lo que estamos pensando en el marco de una infección, en el marco de hay alguien que tiene fiebre. También siempre recuerden que la disnea, cuando hablamos de origen respiratorio, podría ser como por cualquier obstrucción a nivel de la vía respiratoria, de una epiglotitis por un shock anafiláctico, a que se comió un venenito, a que que le quedó atorada en la orofaringe un pedazo de carne, lo que sea que haga que no llegue, digamos, el aire al pulmón. ¿Estamos? La otra era el que planteó el compañero acá, en la propia neumonía, que hay un problema, una alteración en el lugar donde se produce el intercambio. ¿Está? Eso era en el caso, por ejemplo, de la neumonía. Y la tercera cuestión es que tenga una disnea que no sea de origen respiratorio, digo, no por problema de ocupación del pulmón, ni por problemas de que no le llega el aire, sino porque tiene un problema a nivel cardiovascular, que tenga una insuficiencia cardíaca o tenga cualquier problema a nivel cardiovascular. Eso es para hablar de disnea en general. Entonces, si nosotros repasamos, arrancamos por esta UP. Esta UP es lo mismo que injuria, gente. Nada, es lo mismo. Creo que hay 2 UP en injuria que esta. Lo único que le agregan son lo de los ruidos. O sea que la más fácil es, ustedes arrancan por Juliana. Juliana en su contexto. Juliana, 7 años, está en un medio que hay que tener en cuenta, que hay otras personas que tienen patologías, en este caso meningias, hay algunos microorganismos que pueden provocar meningitis, que también pueden provocar infecciones respiratorias, en este caso pueden ser virosis o pueden ser bacterias. En este caso yo puedo pensar que tiene una neumonía porque el neumococo también da frecuentemente enfermedades, digamos, da meningitis. Y, digamos, si toman esa parte así, en realidad pueden empezar a hablar de Juliana. Juliana, 7 años, digamos, empiezan y cuentan cómo son los mecanismos de defensa en general del aparato respiratorio, cuáles pueden ser los problemas que tienen los chicos en relación a la falta de desarrollo de ese aparato respiratorio, o sea que toman otra vez lo de injuria, los problemas que tenían los niños en relación a eso. Pueden hablar de Juliana contando cómo es su modo de vida, cómo son sus condiciones de vida, en qué lugar vive, con qué se calefacciona, qué es lo que come, si va a la escuela, si no va a la escuela, cómo está su estado nutricional, cómo están las vacunas, cuál es todo lo que vimos en principio, al primero de indicadores. Después arrancan directamente, tienen 2 maneras, o toman una cuestión y dicen, bueno, che, yo en conjunto de esto, lo que me parece, y voy directamente al diagnóstico definitivo, y digo, mira, a mí me parece que tiene, por todo este conjunto de síntomas, tiene una patología, una infección respiratoria baja, que podrían ser una neumonía, y arrancan hablando directamente de neumonía y hablan de cuáles son, hablan de rales crepitantes, hablan de fiebre, pueden hablar de la placa de la radiopacidad en una placa de tórax, o pueden partir de decir, bueno, está claro que al tener fiebre, tener tos con expectoración mucopurulenta y tener algunas cosas, puede tener una infección respiratoria. Si a esa infección le agregás la disnea, bueno, en todo caso tenés alguna cuestión y la ocultación después la transformarás en la infección, pero en general lo único que dice es que tiene expectoración mucopurulenta, tos, fiebre, bueno, le agrega disnea, pero podemos empezar a hablar de infecciones respiratorias en general. Entonces, empezás a hablar de las infecciones respiratorias, la clasificás en infecciones respiratorias bajas, infecciones respiratorias altas, y arrancás como arrancamos en su momento, hablando de rinitis, hablando de sinusitis, hablando de otitis, hablando de faringomamigdalitis, y ahí estuviste 15 minutos explayándote con las complicaciones de cada uno, con los microorganismos. Vuelvo a lo que les digo siempre, no se pongan a hablar cuando van a hablar de una enfermedad, no arranquen para hablar de los microorganismos. No, digamos, la mayoría de los compañeros y compañeras que tomamos exámenes siempre tenemos una tendencia a pensar más en la enfermedad o en todo caso en pensar mucho más en la semiología. Entonces, en realidad, yo pasaría de tirar de un signo, de una cuestión semiológica
y no tanto pensado desde el punto de vista de un microorganismo. O sea que si pueden evitar y nombran solamente los microorganismos, dicen, bueno, infecciones respiratorias altas, están involucrados tales, o en la faringoamigdalitis están involucrados tales virus, tales bacterias, con eso es exactamente suficiente. O sea que piensen más o menos en cada una de las inflamaciones, de las infecciones, piensen cuáles son los microorganismos más comunes y pueden nombrar algunos, dos o tres, y no tienen que explayarse, además ya la mayoría los vieron injuria, por lo tanto no se retoman. Y después, en realidad, la UP es para que terminen hablando de síndrome de condensación, toda la parte de anatomía patológica, en ese caso, cómo es el desarrollo de síndrome de condensación, digo, de hepatización roja, hepatización gris, cuáles son todos los tiempos. En general, últimamente, por lo menos, mi experiencia, no sé si alguien ha rendido defensa ya o ha tomado defensa, no el tema de la hepatización roja y la hepatización gris, por lo menos yo lo he escuchado, conmigo no lo han tomado mucho, sino mucho más justamente la diferencia entre, ¿no?, neumonías y en síndrome de condensación, neumotórax, derrame pleural, bronquitis, bronquiolitis, y en realidad el resto de la EPOC que no nombramos, porque ustedes hablaron del asma, como una compañera habló del asma, como de la bronquitis obstructiva, bronquiolitis obstructiva recidivante, el BOR, pero no hablaron de cuáles son las EPOC concretas. ¿Cuáles son las EPOC? Que, bueno, antes el asma se le incluía. ¿Cuáles son las otras EPOC que pueden nombrar ustedes? Enfisema y bronquitis crónica. ¿Y el enfisema? ¿Cuál es la característica del enfisema? Una característica. Más allá que después me va a explicar la horizontalización de las costillas, la expansión, bueno, pero que me va a decir cuál es una de las características anatomopatológicas del enfisema. El agrandamiento anormal de los espacios aéreos. Sí, pero a Tales causa, los bronquiolos terminales. ¿a causa de qué? ¿A causa de qué? De la destrucción de las paredes de los alveolos. Está bien, hay una destrucción. Ujú. ¿Estamos? Hay una destrucción, por lo tanto, donde hay una destrucción de eso, hay más espacio muerto, o sea que hay menos posibilidad de intercambio, ¿o no? Esa es una característica. Después, el lugar en donde esté nos va a dar toda la semiología. En relación cuando dicen, bueno, yo tengo una bulla, tengo determinadas cuestiones, bueno, va a haber hipersonoridad, lo que vamos a ver cuando hay un aumento. Imagínense una bombucha de un lugar en donde no hay alvéolo, donde solamente hay un espacio muerto. Bueno, y después todas las otras cuestiones que dan en relación al enfisema, las cosas indirectas, ¿no? Como decíamos en la placa, la horizontalización de las costillas, bueno, la tos, y después, en realidad, la bronquitis crónica, directamente sepan la definición, digamos, no es una cosa para ahondar tanto, para pensar en una bronquitis crónica, tos y expectoración por tantos días a lo largo de un año, y en todo caso cuál es el mecanismo de fisiopatológico, pero no mucho más. Pero sí sepan enfisema, ¿está? Dentro de cosas, enfisema sí sépanlo, porque se toma igual que con asma. Entonces dijimos síndrome de condensación, dijimos bronquiolitis, o bueno, asma o BOR, dijimos neumotórax, dijimos derrame pleural, dijimos enfisema, y por lo menos la definición de bronquitis crónica, eso para pensar en cuestiones bajas, y después todas las altas que habíamos hablado hasta ahora. A ver, ¿qué más? No, creo que no hay muchas cosas más de anatomía y fisiología, de anatomía patológica. A ver. No, bueno, todo más o menos lo mismo. Neumonitis. No sé, ¿qué les parece? ¿Que hay alguna otra cosa más pueden tener? Agarren la UP ahí, ¿qué otra cosa más pueden tener dudas o qué otras cosas más les parece que se podrían desarrollar en esta UP o que ustedes podrían desarrollar? ¿O cómo se les ocurriría poder arrancar con esta UP?
¿Arrancarían directamente por neumonía? Una pregunta nada que ver de esto. ¿A ustedes les gustaría rendir presencial en la facultad? Porque eso nos preguntaron las autoridades. Si nosotros estaríamos más cómodos de ir a tomar exámenes presenciales o preferiríamos seguir tomando virtuales por ahora. ¿Cómo la verían ustedes? Yo prefiero virtual. Yo virtual también. Yo también. Yo personalmente presencial. Rodrigo, Sí, presencial. Vos, Rodrigo, y vos, Guillermo, presencial. Yo como no estoy en Rosario, no tengo cómo volver también. Así que por ahora... Preferirías presencial, pero no lo podrías hacer, digamos. Sería claro. Claro. ¿Y todos los otros, alguien más prefiere presencial? Yo prefiero, creo, porque virtual no te da eso de que el profe te vea y te entienda mejor, qué sé yo. Virtual es más robotizado, pero hay la parte de que virtual tenés más comodidad, o sea, si querés llorar te tirás en la cama y ya está. O te desconectás, o apretás el botón y te desconectás. Si no, estoy nervioso y te da menos vergüenza. Ya fue. Ahí lo tenés, ahí sí. Perdón, pero... Te pones menos nervioso quizás también. Se ponen menos nerviosos y nerviosas cuando están rindiendo virtual. Sí, claro. Viste que no hay compañeros preguntando qué te están tomando, cómo Por el es, contexto, diciendo claro, es tu cosas. casa. O en el Claro. pasillo de la facu, esperar ahí un montón. Es horrible. Aparte es más organizado así virtual, vos sabes con quién te va a tocar, vas a estar más tranquilo. Si sabés que si te toca con algunos que yo no puedo nombrar, no te vas a presentar directamente. Exactamente. Igual si es presencial no te presentás igual, si no querés. Claro, pero bueno, esto ya lo sabés como más de antemano, digamos, por ahí si vas a la facultad, digamos, acá la tenés. Bueno, no, porque están evaluando esa posibilidad de hacer alguna una presencialidad, digamos, que los que quieren ir a rendir presencial nos hagan que vayamos a tomar la facultad para los que quieran rendir presencial. ¿Y a ustedes, profe, les gusta más virtual o presencial? Es más cómodo a mí me gusta más virtual, pero es más cómodo tomar presencial. Yo tomo en mi casa o estoy en otra ciudad y tomo en otra ciudad, o estoy en, no sé, en el centro de salud y justo me agarra y me quedo 2 horas más en el centro de salud y lo tomo en el centro de salud, donde estoy trabajando, digamos. No, es mucho más cómodo. Igual se pierde una parte de los gestos, a veces es más difícil darte cuenta si el que está rindiendo cuánto conocimiento más tiene. Pero no tenés que ir a la facultad, si vivís lejos, nada. Son más rápidas las mesas también, porque están mucho más organizadas, hay más disponibilidad de horario. Va a costar que se vuelva a tomar examen presencial. Las mesas encima terminan, ya si bien venían terminando rapidísimo comparado con lo que eran hace un tiempo atrás, con la virtualidad es más rápido todavía. Termina una mesa en 3 días, una mesa terminan rapidísimo. Pero bueno, a ver, ¿qué más de esto? Uso, en esto era de farmacología, era generalidades de antibióticos y uso racional de antibióticos, ¿no? Tenían para esta UP. La pregunta sería, si ya esto lo preguntamos cuando en injuria, ¿qué tipos de antibióticos o qué cosas tengo en cuenta, qué cosas que se le podría ocurrir que hay que tener en cuenta cuando uso un antibiótico para pensar si es uno de amplio espectro o es de un espectro o de bajo espectro? ¿Qué cosas se les podría ocurrir de pensar en una situación clínica? O sea, la pregunta sería ¿cuándo usamos uno y cuándo usamos otro en clínica? Sí, de que ustedes,
referido al microorganismo, referido a la persona que tiene la infección, referido a todo lo que ustedes quieran, en qué momento o para qué usarían, digamos, en qué situaciones usarían un antibiótico de amplio espectro o un antibiótico que sea más pensando en focalizar. ¿De qué dependería? Usted tiene un Y de conocer el paciente. agente causal. Si sabemos cuál es el agente causal, No, pues está bien, con podemos. respecto a la gente, pero viene una persona que no conoces el agente causal. Y depende Vas a de hacer los un síntomas, tratamiento o sea, empírico. de Sí. la sintomatología que tenga. Si tiene algo en específico, le vas a dar algo. Si No, sabes pero ni en específico tiene un problema en un órgano, en un sistema. Sistema en el respiratorio, tiene un problema en el sistema urinario. ¿De qué va a depender, por ejemplo? ¿De qué cosas se Profe, te ocurriría pensar para poder dar un tratamiento antibiótico? Sí, Andresa. puede ser si la infección es monomicrobiana o polimicrobiana. Podría ser, podría ser. O sea que estarías pensando qué nos interesaría conocer entonces de ese cuadro. Digamos, ¿qué cosas nos interesaría conocer? ¿Nos interesaría conocer la epidemiología, por ejemplo? Claro, sí. O sea que nos interesaría conocer, de acuerdo al lugar en donde tengas infección, pensar en que, en pensar si, digamos, cuál es el microorganismo más frecuente que se da en ese aparato, o cuál es la probabilidad que más tengo de tenerla. Hay algunos aparatos que, bueno, urinario, inclusive la faringoamigdalitis, cuando vos tenés una faringoamigdalitis que pensás que tenés una cuestión pultácea, automáticamente pensás, este paciente tiene un estreptococo. O en todo caso, si tiene un estáfilo, hay antibióticos que se comparten. O en todo caso pensamos en las complicaciones que podrían dar, entonces le doy el antibiótico no, de acuerdo a las complicaciones que podría tener, que podría tener y se la doy. Estamos. O sea que pensamos en la epidemiología primero, una cuestión. Si yo tengo, vamos a hacerlo al revés, yo tengo una infección urinaria, ¿qué antibióticos daría? Daría una infección urinaria que no tengo el diagnóstico etiológico. No sé cuál es el microorganismo. ¿Qué doy? ¿Un antibiótico de amplio espectro o un antibiótico más focalizado? De amplio porque generalmente son polimicrobianas. No, algo más focalizado porque según la epidemiología O sea que tiene la que ser. epidemiología nos dicen cuál es la infección más común en aparato urinario. Escherichia coli. ¿Cómo? Escherichia coli. Escherichia coli. Sí. Está bien. Si yo tengo una meningitis y sé que epidemiológicamente el 95% se da por Escherichia coli. ¿Le doy un antibiótico pensando en Escherichia coli o uno de amplio espectro? De bajo espectro pensando en Escherichia coli. De amplio espectro por ser meningitis. Totalmente. Entonces nosotros, cuando pensamos en tipos de antibióticos, primero, obviamente, que en esta hay que saber generalidades de antibióticos. Cuáles son bactericidas, cuáles son bacteriostáticos, en qué lugar actúan cada una de las familias. Esas serían las generalidades. Y después cuando hablamos de antibióticos, de tratamiento empírico, pensamos en dos cosas principalmente. Primero, una de la epidemiología, ¿no? Si tenemos claramente cuál es el agente más frecuente. Segundo punto, pensamos en el órgano que está afectado o en el sistema que está afectado y en las complicaciones que puede dar. Imagínate si vos a una meningitis le das un antibiótico para Escherichia coli, si vos tenés una infección urinaria, podrías tener una diseminación sistémica, pero en realidad podrás tener una complicación o no se podrá calmar o pensamos que se calma solo sin tratamiento, solamente con acidificar la orina. Pero si vos le errás con el tratamiento antibiótico porque no cubriste una persona, tenés que pensar que una persona de 1 de cada 20, si le diste un tratamiento mal y esperás 3 días hasta que salga el microorganismo, esa persona se puede morir. O sea que depende del sistema,
y de la epidemiología y obviamente del sistema y de las complicaciones que puede haber en ese sistema. ¿Está? En un lugar en el cual conocemos que tiene muchas posibilidades, o sea, tiene mucha incidencia un microorganismo y además es un sistema que no tiene, digamos, cuyas complicaciones pueden ser muy pocas, a lo mejor usamos uno focalizado. Ahora, si yo tengo un lugar en el cual o tiene la característica que no hay epidemiológicamente muy claro y sobre todo las complicaciones pueden ser importantes, yo uso un antibiótico de amplio espectro. ¿Está claro? Sí, sí. Sí. ¿Se entendió? El uso del tratamiento empírico de antibióticos, las dos cosas que hay que tener en cuenta, el lugar y la epidemiología, el sistema en el cual voy a tratar y la epidemiología. Por ejemplo, profe, sí. un antibiótico focalizado, ¿en dónde podríamos recetar? En la infección urinaria. Bien, bien. El típico caso. En una faringitis que no tiene complicaciones en personas, digamos que las complicaciones te da tiempo porque te da una fiebre reumática, es una complicación tardía, o en personas mayores de 40 años que generalmente no se ven complicaciones, la fiebre reumática no se ve en personas adultas como complicación. Una infección en piel, normalmente una infección en piel, ¿con qué la vas a tratar? ¿Con qué la vas a tratar? ¿Cuál es el microorganismo que tiene una infección en piel? El estafilococo. Entonces das ese, inclusive el estafilococo, muchos de los microorganismos, el estafilococo con el estrepto responden a antibióticos parecidos. Entonces das también ahí. En un claro lugar en donde no vas a dar es una neumonía con derrame, en un lugar claro donde vas a dar antibióticos con amplio espectro en el sistema nervioso central. Lugares que son... Entonces, profe, sería según la complicación que va a tener el microorganismo según las posibilidades de causar morbimortalidad en el sistema. Obviamente, si vos tenés una lesión en piel y tenés una bruta celulitis que compromete todo un tejido enorme y el paciente está con fiebre y tiene un compromiso del estado general, vos usás un antibiótico más fuerte y un antibiótico que tenga mayor potencia, obviamente bactericida y todo, pero obviamente por eso depende del cuadro, del sistema y de la epidemiología. ¿Estamos? Drogas y embarazos, digamos, antibióticos y embarazos. ¿Está? ¿Cuáles son los antibióticos? Clasificación, si bien ya tuvimos en injuria, tuvimos droga, en general drogas y embarazo en general, en estas antibióticos y embarazo. ¿Estamos? ¿Qué antibióticos se pueden dar durante el embarazo y cuáles son los antibióticos que no se pueden dar durante el embarazo? Entonces dijimos generalidades de antibióticos, uso racional de antibióticos, en realidad generalidad del lugar en donde estudia, bactericida, bacteriostático, para qué se usan combinaciones de antibióticos, para qué usamos combinaciones de antibióticos y qué tipo de combinaciones, si está bien usarlo o no, tratamiento empírico y antibióticos, digamos, uso de antibióticos durante el embarazo. A ver qué otra cosa más. Acuérdense la neumonitis, virio esmerilado, micoplasma y clamidia. No, creo que en este no hay nada, ya la vimos, ya la han visto todos. ¿Estamos? ¿Alguien más? ¿Alguna cosa más? ¿Quieren que charlemos? ¿No? Yo Sí, me quedé Rodrigo. con la duda, yo me quedé con la duda de la bronquiolitis, creo que vos dijiste que no había un signo patognomónico específico. No, de la bronquitis. De la bronquitis, perdón. Por eso, pues sería así. La bronquiolitis, ¿cuál sería algo patognomónico en la bronquiolitis? Vamos a tener que decir un síntoma patognomónico, un síntoma patognomónico en la bronquiolitis. O una cuestión semiológica. En la bronquiolitis, semiológicamente, ¿qué es lo que encontrás? Sibilancias. En el síndrome de condensación, algo patognomónico que encontrás. Que si, bueno, escucho esto y tiene, lo más probable es que tenga esto.
La neumonía. El aumento de las vibraciones vocales. No. Rales. La neumonía. Rales crepitantes. Rales crepitantes. Si yo pienso en un derrame pleural. O un derrame pleural un derrame pleural. Que es lo que podría decir que puedo tener patognomónico. Que lo más probable que tengas eso. ¿Estator crepitante? No. Estator crepitante, ¿dónde tendríamos? Yo tengo algo patognomónico del derrame pleural. ¿Qué podría ser? No haber vibraciones. No, vibraciones no. ¿Qué es lo que no, ¿qué es lo que tiene? Además de la matidez podría ser una, pero también vos podrías tener un síndrome de condensación, no sé, podrías tener algo que sea en él. Yo tengo un derrame pleural. Sí. Abolición No de se los escucha músculos nada. musculares. No se escucha nada. Está bien, Agustina, tendrá abolición. No ocultás. Hay silencio ocultatorio en ese lugar. O sea que tenemos en el asma, en la bronquiolitis, la sibilancia, el asma y la bronquiolitis tenemos la sibilancia. En la neumonía dijimos que teníamos Los rales. Rales o estertores crepitantes. ¿En qué otra cosa podríamos tener rales o estertores crepitantes? ¿En qué otra enfermedad? Viene una persona y dijo, tengo rales crepitantes. ¿Dónde podría tener problemas? ¿O qué cosas podría tener? ¿Podría ser un edema de pulmón? Perfecto. O sea, podrías tener un problema cardíaco, de que podrías tener líquido por un transudado, por aumento de la presión hidrostática, o podría tener pus, tengo una neumonía. ¿No? Dijimos esas dos cosas. Dijimos el derrame pleural. Bueno, la bronquitis. ¿Qué tiene? Que vos me digas, sí, este tiene bronquitis por esto. Que lo puedas, que lo tenga prácticamente la bronquitis sola. Que no lo tenga ningún otro. Entonces, rales subcrepitantes. ¿Los rales subcrepitantes dónde están? Dijimos. En la neumonía. No. Crepitantes están en neumonía. Subcrepitantes ¿dónde están? En la bronquitis y bronquiolitis. Principalmente en los de pequeño y mediano calibre. Sí. No en los bronquios grandes. Roncus. Decíamos que teníamos roncus. Podría ser esa, los rales subcrepitantes y los roncus. Ahora, ¿te das cuenta? Es fácil discernir un roncus. Como una cuestión. No, entonces, en algunos libros se la empezó a sacar a la entidad para estudiarla la bronquitis. Porque no hay nada, no hay un método. Si vos haces una radiografía de tórax, ¿cómo vería? Yo veo una radiografía de tórax, ¿cómo vería un derrame pleural? ¿Qué es lo que vería? Con una opacidad general de las bases. ¿En dónde? ¿En qué es los senos costofrénicos. Vas a buscar en los senos. Si buscamos una neumonía, dijeron, van a buscar algún lóbulo, una radio opacidad de los lóbulos, ¿no? Si yo busco un neumotórax, ¿qué es lo que tendría que buscar en un neumotórax? Tiene que buscar la línea que divide las dos pleuras que se muestran. No sabría explicar exactamente. El desplazamiento del mediastino también, ¿no? Por eso, depende, si ustedes están hablando de atelectasia, lo que vimos en un momento, atelectasias versus neumotórax hipertensivo. Pero en general lo que vemos en el neumotórax es que la trama vascular, que normalmente llega, digamos, la trama vascular llega hasta cuánto llegaba del borde del pulmón, del mediastino, hasta cuánto llega si nosotros seguimos la trama vascular. Hasta 0,5 o 1 centímetro. ¿Hasta dónde, profe? ¿Cuánto es, digamos, si yo sigo la trama vascular? Yo tengo una placa bien penetrada, bien inspirada, centrada, la tengo perfecta. Yo miro y noto que hay trama vascular. ¿Saben lo que es la trama vascular en una radiografía de tórax? Sí, sí. Bueno, la trama vascular llega entre 0,5 y 1 centímetro de la pleura.
Si yo en cambio veo una radiopacidad que tiene 3 centímetros, digamos que no llega a trama vascular hasta 3 o 4 centímetros, y veo totalmente negra esa parte, una radiolucidez, lo que estoy viendo es que hay aire solamente y no hay trama vascular, no hay refuerzo. Eso podría ser, bueno, la bronquitis no tiene algo patognomónico prácticamente ni semiológicamente ni radiológicamente. ¿Está? Entonces, vos sabés que hay algo, un paciente que dice, bueno, che, tiene tos, tiene catarro, no tiene rales, no tiene esto, no tiene lo otro, tiene una placa normal, ¿y qué tiene? El paciente tiene una bronquitis, queda tranquilo, tiene una bronquitis. Entonces, un paciente le dice, bueno, tiene bronquitis porque no tiene fiebre y no le escuchan nada, entonces no tiene una neumonía, no le escuchan sibilancia, o sea que no tiene un asma, entonces el paciente viene con tos y expectoración y dice, bueno, debe tener una bronquitis porque no tiene ninguna de las otras cosas. No es que tiene una bronquitis por esto y por esto. Tiene una bronquitis porque no tiene ninguna de las otras. Por exclusión, claro. Por exclusión. ¿Se entendió ahí, gente? Sí. A mí sí. Buenísimo, profe. Bueno, si nadie se les ocurre nada más. Yo tenía una duda con respecto a lo de angina roja y blanca que vos la clasificaste. Epidemiológicamente hablando, ¿se puede decir que se produce, o sea, en virus o en bacterias alguna u otra? Sí, no, digamos, ¿qué es lo que se dice? Siempre se relaciona la angina roja, se relaciona mal, digamos. Todas las anginas bacterianas, en su mayoría son las anginas pultáceas y anginas blancas. Ahora, hay virus, como el adenovirus, que también da angina pultácea. O sea que vos no podés relacionar directamente todos los virus con anginas rojas y las bacterias solamente como, digamos, como productoras de anginas pultáceas. Hay virus que también provocan o generan acúmulo de pus en la garganta. ¿Está? Claro, sí. Como el adenovirus. En un momento decían que el 70%, pero esto hace 5, 6 años, 7 años, no sé cuánto, decían que el 70% de los virus también provocaban anginas pultáceas. Ahora, el 70% de los virus, si vos tomás de 10 virus, hay 7 que producen, pero a lo mejor esos 7 de los 10 virus no son los que más frecuentemente o epidemiológicamente provocan anginas. Sí sabemos que las anginas rojas generalmente son producidas por virus. Bien, perfecto. Y acuérdense el adenovirus como productor de angina pultácea, y acuérdense el herpes como la herpangina, una angina que, bueno, muy dolorosa, que provoca como microvesícula. Y acuérdense también el virus del Epstein-Barr como productor de anginas rojas. Y dentro de las pultáceas, de las anginas blancas o de la angina producida por bacteria, el estreptococo, obviamente, y el estáfilo también, la pseudomonas también. ¿Algo más? Bueno. No, Rodrigo. No dije nada. No. Bueno, lean. Porque hay cosas de defensa que no sé, entonces por eso quedo acá esperando que la gente termine. ¿Ustedes están todos cursando qué cosa ahora? ¿O no están cursando nada o están cursando cuarto? Ya defensa, injuria, me faltaría sacar injuria ahora, así que me faltaría muchas cosas. Tenés que rendir injuria. Sí. Y el resto están cursando cuarto, ya cursaron cuarto y están estudiando para defensa ahora, y mientras tanto están cursando cuarto, o ya cursaron cuarto y quinto y están destinados a defensa. ¿Cómo es la situación de la mayoría? Yo curso cuarto y debo defensa. Claro. ¿Hay alguno que ya terminó de cursar acá y que está rindiendo solamente defensa? ¿Que está preparando solamente defensa? No. Yo estoy preparando también injuria, concomitantemente con defensa. Es lo mismo, digamos. Te sirven las dos. Sí, Agustina. Perdón que te corto acá esto. En el apunte de anatomía y fisiología patológica de procesos inflamatorios, que creo que también habla de microbiología, dice: existen excepciones a la regla, ya que una faringitis estreptocócica es dominante el eritema.
sin observarse placas. Clínicamente se considera angina roja. Sí, es así. Si vos tenés un paciente que reiteradamente viene con episodios de angina, de odinofagia, y además tiene fiebre muy elevada, digamos, porque una característica de las bacterias, como ya llamamos injuria, es tener una fiebre muy elevada. Yo, conociendo cuáles pueden ser las complicaciones que puede traer, yo puedo considerar necesario hacerle un exudado faríngeo, o es un hisopado de la región de las amígdalas, y mandarlo a estudiar para pensar si ese paciente tiene una estreptococia. No sé si se entiende, Agustina. O sea que se puede dar de las dos maneras. Se ¿Eso es lo que se pueden dar de las dos maneras, y uno sospecha, digamos, dice son predominantemente eritematosas. A lo mejor, bien, ¿no? En la práctica, digamos, no son, por lo menos mi práctica y lo que yo conozco y todos, no es que son predominantes, pero sí hay anginas rojas en las cuales el paciente tiene la garganta pero prendida a fuego, y además vienen con temperaturas de 39, 40 grados que normalmente unas anginas virales no la producen. Uno puede pensar que tiene digamos, una angina estreptocócica que en ese momento no está haciendo pus, y en realidad pedirle un exudado, un cultivo, para descartar, sobre todo no por las complicaciones locales, que son menores o que son mínimas, sino pensando en la fiebre reumática. Porque, como siempre decimos, el objetivo de tratar a una angina pultácea, no son las complicaciones locales, una angina por estreptococo, sino pensar en la fiebre reumática. Los tratamos por eso, si no lo dejaríamos librado a su enfermedad, y hay una muy, 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 muy baja incidencia de flemón periamigdalino, e inclusive cuando se está instalando y se está empeorando, vos empezás el tratamiento antibiótico. Nosotros vamos rápidamente al tratamiento antibiótico. Una cuestión es por pensar en el disconfort que provoca en el paciente tener que sostener ese cuadro, pero principalmente por las complicaciones tardías. Buenísimo, gracias. Pero acordate siempre lo de la fiebre. Sí, pero me resultaba raro digamos, el apartado que hace. Sí. Pero no lo entendí. Listo. Es así. Y fiebre, asociado a fiebre. ¿Entendieron el resto de los compañeros? Es decir, el estreptococo puede producir angina roja. ¿Está? Es como cruzado. Dijimos que el adenovirus y un 70% de los virus, decían hace varios años, podían producir angina con placa. Bueno, el estreptococo puede provocar solamente eritema sin pus, acompañado de fiebre elevada. ¿Está? Sí. ¿Se entendió ahí? Profe, Bueno, yo tengo una pregunta. buen aporte, Agustina. Sí. Viste que aquí en Estopedos también entra lo de los receptores de la inmunidad innata. Eso, yo la verdad no sé cómo. Eso, andá a hablar con inmunología una clase. Yo no sé lo que son los receptores, no me los imagino en mi cabeza, digamos, Aparte que no hay nada como para poderlo meter en el problema, o sea, no encuentro. Por eso, Luciano Datilio da muy buenas clases de eso, digamos, y vayan a ver con todo lo que tenga que ver con contenido de inmunología, clase de consulta. Bueno, nos vemos el lunes que viene, ¿les parece? Dale, Sí, perfecto, profe. perfecto. Dale, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Profe, muchas gracias.